La ley de régimen local hasta el 85 no se reforma y por tanto no quita la existencia. Y aquí donde los alcaldes y concejales se sentían comprometidos, hacían el cambio antes de la ley del 85, ya empezó desde el 79, muchos alcaldes y concejales con los trabajadores sociales cambiaron los ayuntamientos. Pero seguía vigente en la ley de régimen local la reducción. Por tanto, eso era una cosa urgente, era un costo. Pero en el año 85 se cambió. Y aceptamos muy bien como Consejo General, que hablamos de un Consejo General, que tenía estatus consultivo en el Estado, y luego tenía la Directora General, la misión de proteger al Consejo General. Ahora, cuando la Directora General, pues presenta la misión de presidente del Consejo General de Trabajo Social. Rodríguez, que era la vicepresidenta, y puso en marcha todos los convenios de colaboración, no solamente en el Estado, sino en todas las autonomías. O sea, yo recuerdo aquí que reitero un verde, si alguien que había que ver una rato de mi parte, había muchas compañeras al transferirse el cuerpo del Estado a las comunidades autónomas, todas las comunidades trabajaron con el cuerpo de trabajadores sociales, tanto en la comunidad autónoma como los ayuntamientos trabajaron con el cuerpo de asistentes sociales de la residencia. O sea, que había una inserción de las comunidades y desde el Consejo General, con la Dirección General, marcábamos la definición de proyectos coordinantes al fondo de todas las compañías, de todas las autonomías y de los ayuntamientos. Una etapa de definición de todo lo que hoy tenemos y se sostiene. Es decir, el Plan Nacional Concertado, que tiene unas prestaciones básicas de servicios sociales, no económicas, que tengo que poner otro hito anterior, pero que llevaría mucho tiempo. O sea, ya el Consejo de Europa y los ministros del Consejo de Europa, siguiendo las directrices de las Naciones Unidas, habían calificado que había que crear los servicios sociales, apoyándose en la metodología del trabajo social. El trabajo social en 1924 crea el primer servicio social internacional en el mundo, creado en Europa, a raíz de que de la Primera Guerra Mundial los niños se quedan sin padres, las casas perdidas, y hasta los militares que lucharon en la Segunda Guerra quedan viviendo y las calles de las ciudades europeas. Pero viene la Segunda Guerra Mundial y ganan la guerra y ocurre lo mismo, no se lo podían creer. Como vemos acá la guerra contra el nazismo, el fascismo, cuando y ahora estamos pidiendo y pidiendo limosna en las calles de París, en las calles de Londres, de los trabajadores sociales de Perú. Nosotros ya hemos creado servicios sociales en 1924, estamos en el 45. Señores, creen desde los estados estos servicios sociales, hemos creado hace 20 años sin estar aquí. Y efectivamente la Federación Europea hizo lo mismo que habían hecho con la presidencia. O sea que lanzó una propuesta para eliminar la residencia en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial y se empezaron a crear los servicios sociales. Se incorporaron a la Ley General de la Seguridad Social y se empezaron a proteger a la gente cuando perdía el empleo, cuando entraba en el Caribe, o cuando se jubilaba, etcétera, en las comunidades. Con esa historia la profesión fue avanzando en la dignidad, en la defensa de la dignidad humana, en la construcción de una profesión como la del trabajo social que estaba dando garantías y coberturas a estos derechos sociales que en materia de sociales y en otros campos también se iban poniendo en marcha con las nuevas. Con esto paso rápidamente porque de la ley de régimen local entramos ya en la puesta en marcha del plan concertado. Ahora celebramos los 30 años de aquello, pero claro, en estos 30 años tengo que pasarme a una diapositiva, no sé si esto me lo permitirá, quizá con esto que ahora no está anticipado. Bueno, pues voy a señalar, este es el cuadro que identifica lo que creamos en los 80. Nosotros definimos los objetivos generales de la protección social que iba a ofertar el sistema público de servicios sociales y hicimos un convenio en la Dirección General con el Consejo General y en ese convenio definimos conceptos, definimos objetivos generales, definimos necesidades sociales,
objetivos específicos, prestaciones básicas de servicios sociales, equipamientos comunitarios, que eran centros de servicios sociales con las unidades de trabajo social y los equipos interprofesionales, y luego equipamientos específicos, albergues, casas de acogida, pisos tutelados, niños residencias, centros ocupacionales, centros de inserción social, centros de relación social. Esto lo creamos en 1987 a partir de un convenio que yo, siendo directora general de Acción Social en el Estado y Elvira siendo presidenta del Consejo General, acordamos, después de muchos debates con todos los profesionales del Cuerpo Nacional, de los que estaban transferidos en las comunidades autónomas y tal. Y tuvimos la gran lucidez de convertirlo pues, no solo en una iniciativa profesional, sino en una iniciativa institucional. Creamos una comisión interautonómica con todos los directores generales y los consejeros de todas las autonomías. Y estuvieron varios meses estudiando esto. Y bueno, pues esto se perfeccionó hasta llegar a esto. O sea, esto que nace de un origen profesional, pues ya no podemos decir que es solo lo que hizo el trabajo social, sino que esto es institucionalmente el modelo en toda España, con el que se crean las bases del actual pilar del estado del bienestar, aunque lógicamente es una iniciativa de la Dirección General de Acción Social dirigida por mí y por todo el equipo del Cuerpo Nacional de la profesión que estaban ahí trabajando y que se han quedado en servicios centrales porque no todos los vamos a transferir, y de los equipos de trabajo que constituyó el Consejo General con todos los colegios profesionales. A la vez que esto hicimos un modelo de ley estatal. Hasta el día de hoy no tenemos ley estatal. O sea, desde lo que yo llamo el nacionalismo excluyente, Borno Galicia, porque no conozco nacionalismo excluyente, pero igual lo hay, no lo sé, pero es que se empeñaron en Cataluña y en el País Vasco, se empeñaron determinados partidos nacionalistas, yo le pongo la ley excluyente, a negarse radicalmente a tener una ley estatal de servicios sociales. Nos pareció una barbaridad, porque era contra el derecho de la ciudadanía. Tú no puedes, hombre, primero porque decían eso es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No hay competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, ni desde el artículo 1 al último de la Constitución. No existe. O sea, no existe esa competencia exclusiva. Segundo, porque estamos hablando no de cómo construir los servicios, estamos hablando de derechos de la ciudadanía. Luego, si es la ciudadanía española, no es más que un órgano capaz de reconocer derechos a la ciudadanía española, es el Parlamento español. Si son derechos solo del País Vasco o solo de Madrid, pues serán los parlamentos de esas comunidades autónomas los que tendrán que decidirlo. Pero no existe contradicción alguna y es obligación constitucional del artículo 1 de la Constitución reconocer el derecho a las personas en razón de su situación social, no solamente por razones democráticas, sino por razones sociales. Por tanto, es una obligación tener una ley estatal, pues no había forma. Tanto es así que, como los servicios sociales tampoco estaban constitucionalizados, porque solo el artículo 50 habla del derecho a los servicios sociales de las personas mayores, y ya desaparece ese nombre de los servicios sociales en todos los demás artículos y además, pues nosotros nos empeñamos porque habíamos firmado la ratificación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y cuando España o cualquier otro país firma una declaración como tratado internacional que le obliga a su cumplimiento, tiene que ejecutar lo que ha firmado. Y el artículo 25 era muy claro. Para que haya una dignidad humana tiene que garantizarse la universalidad de derechos en educación, salud, cual. Servicios sociales, aunque es el último de la cola, pero bueno, ahí lo pone. Y entonces nosotros tirábamos de esa gratificación que España había hecho y nos negábamos a aceptar que no había competencia en el Estado para semejante cuestión. Efectivamente esto ocurrió y entonces el Tribunal Constitucional pues hizo como Salomón. Dijo, bueno, pues que no las comunidades autónomas todos los días presentando recursos contra todos los intentos de hacer la ley estatal, las comunidades autónomas determinadas, pero tengo que reconocer, ya que estamos en Santiago, que el primer recurso de inconstitucionalidad lo hizo el Gobierno de Galicia, tengo que reconocerlo. O sea, yo me quedé de piedra porque no lo podía entender, porque no era no me acuerdo cómo se llamaban entonces, que no
la Alianza Popular. Bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en Galicia? Bueno, pues efectivamente. Y eso venía de la mano del otro paternalismo. Hay un paternalismo político que pretende tener el poder en el contexto de la ciudadanía sobre la base de tener el poder de sus necesidades básicas. Pero hay otros que mantienen el poder en alianza con las iglesias y, efectivamente, en la etapa de la elaboración de la Constitución nos dimos cuenta que la Iglesia Católica reivindicaba el poder de la beneficencia y eso daba el poder de los pobres. Bueno, lo cuento porque así fue, no porque yo quiera hacer ninguna calificación de nada. Objetivamente fueron los dos problemas que tuvimos a lo largo de 40 años que han pasado para poder sacar una ley estatal de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar. Seguimos con la ley. Yo no me he resignado jamás a semejante cuestión. O sea, que cuando dicen, bueno, eso es imposible, han pasado 40 años, pues a eso. Pues lo siento mucho, han pasado 40 años y nunca como ahora, en la actualidad, percibo tanta conciencia social por la dignidad humana y por la defensa de los derechos sociales como jamás la había visto. Luego quiere decir que hay condiciones para que se pueda hacer esta ley. Esta ley que el Consejo General normalmente es quien ha lanzado a todos los partidos políticos la petición en un compromiso de firma para sacar adelante esta ley. Este compromiso de firma para las elecciones del 2016 lo firmó el secretario general de Podemos, el secretario general del PSOE y también el secretario general de Ciudadanos. Con esos votos daba suficiente para sacar la ley, porque antes, si no se contaba con los votos nacionalistas, no se podían sacar leyes orgánicas que requieren una mayoría cualificada del sistema y que catálogo de prestaciones básicas a tener como derecho el ciudadano para poder llevar a cabo el proyecto de intervención social que el trabajo social tiene que realizar con las personas para salir de una situación de necesidad. Por eso, bueno, pues no me extiendo mucho más, creo que hay condiciones como nunca las ha habido, pero sé que hay voces también contrarias como siempre las ha habido. Entonces no está mal que tengamos conciencia de ello. Voy a ir un poco rápido porque dicho esto, de aquí, ¿no? Yo les sigo dando de aquí. Bueno, potencialidades de este sistema las conocéis, no me voy a extender mucho porque entonces no daría tiempo para hablar mucho más. Las tendencias por las que la sociedad ha cambiado y esto que antiguamente eran problemas sociales de cuatro, sobre todo por la transformación del papel de la mujer en la sociedad que empieza a incorporarse al trabajo y exige de los poderes públicos una cobertura de cuidados que antes no se exigía por el conjunto de las mujeres. A partir de los últimos años el feminismo ha tenido una implantación enorme en España y además es un feminismo muy formado, con mucha capacidad de iniciativa social y política también. Entonces, bueno, pues esto ha cambiado. El papel de las mujeres en la sociedad ha hecho que cambiaran muchas cosas. Y no se puede tener a la vez una carrera profesional y a la vez varios hijos, porque entonces, pues, instintivamente las mujeres empezaron a no tener hijos y hoy somos de las poblaciones, pero no se le puede exigir a la mujer que tenga hijos para que nos paguen las pensiones, que tenga hijos para que el futuro haya trabajo y se desarrolle el país, para que estos son, o sea, qué respeto a la igualdad, qué respeto a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su propia vida, qué respeto a sus carreras profesionales que tan difícilmente han construido, etcétera, etcétera. Entonces, además de compatibilizar vida familiar y profesional entre hombres y mujeres, el Estado tiene que garantizar unas determinadas coberturas que hoy están cargándose a las mujeres gratuitamente y a las familias. La red de 0 a 3 años, transversal, o sea, que son todas de bienestar social, pero transversal. La red de 0 a 3 años en el sistema educativo, el cuidado de las personas que requieren una hospitalización más allá de los agudos, los crónicos, la atención a crónicos, la atención... Esto no puede estar en los servicios sociales, no puede ser que un enfermo mental esté en la calle durmiendo bajo la lluvia y no esté en un centro tratado sanitariamente, pero ¿esto qué es? O sea, ¿cómo pueden lavarse las manos en sanidad de semejante cosa y mandarla a los servicios sociales y estar en los albergues que no son psiquiátricos? Quiero decir que
aquí, para todos los sistemas, ¿cómo puede el Poder Judicial desahuciar sin un dictamen profesional? Yo, cuando era trabajadora social de la beneficencia, pues el juez me mandaba los expedientes, me pedía a mí el dictamen antes de él, y me mandaba un resumen del expediente, antes de él cerrar el juicio. Y yo decía, no se puede cerrar porque dejamos en la pobreza más terrible a toda una familia entera, o a una persona, que valdría solo una persona, y no firmaba el desahucio. Pero así de concreto, esa era una misión que teníamos dentro de la beneficencia aquella, es que vamos a tener menos capacidad de decisión que la que teníamos entonces. No puede ser. Bueno, esto el Consejo General de Trabajo Social está tratándolo ahora con el Poder Judicial y llevará su tiempo, pero bastará la declaración de vulnerabilidad en un esquema pequeñito que lo resolverán y no tendremos que hacer 100.000 papeles o 34 hojas de papel como para la renta mínima. Bueno, salto estas cosas rápidas porque si no, no nos daría mucho tiempo y paso a decir que se me han pasado las bases del sistema. Las bases del sistema están asentadas principalmente en la proximidad, en los municipios. Tenemos que dar el mayor valor al trabajo de proximidad y tenemos que ayudar muchísimo a los trabajadores sociales que están en la base. Luego veremos lo que nos cuentan de lo que está ocurriendo. Pero no se puede volver a eso de los impuestos especiales y al margen de los impuestos generales, volver a financiar esto que nos financiábamos con la tasa del juego, nos financiábamos con la tasa de espectáculos, con la tasa de las corridas de toros, con las tómbolas de la beneficencia. Llegaba junio y ya no había dinero de la beneficencia y decía todo el mundo cínicamente, las instituciones, no hay pobres, porque como tenemos los expedientes de trabajo social, los hemos archivado porque no hay dinero. Pero esto era un cinismo terrible, nosotros aquello no lo podíamos aguantar y decidimos apostar por los impuestos generales, porque qué mayor justificación para pagar impuestos que asegurar por nuestros impuestos que cuando estemos en una situación de necesidad vamos a tener una cobertura para vivir con dignidad. Y esta es la base del pacto social de la construcción de la ciudadanía, y no hay otra. Pero con la caída del muro de Berlín cayó el pacto social que se asentaba en estos conceptos. Y es cuando empezó la liberalización de los servicios, los recortes sociales y la desregulación de normas. Una de las primeras en el local, donde habíamos metido en el 85 que los servicios sociales eran competencia exclusiva en su ámbito municipal, en el ámbito más cercano, para las poblaciones de al menos 20.000 habitantes y el resto agrupados por las diputaciones para dar cobertura a todos los pueblos de España. Bueno, pues este sistema se apoyaba en una ley del Estado fuerte y por eso se pudo financiar, con financiación entre el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. Lo que ocurrió fue que automáticamente, no sé dónde tengo esta ficha, pero sí me gustaría solamente que la vierais para que vierais la degradación que esto ha tenido. Esto es el plan concertado en el año 88 y esto es en el 2013, 2014, 2015 está congelado, porque como no se sigue con presupuestos prorrogados y no se ha aprobado los nuevos presupuestos, esto no sube. Para que veáis la aportación del Estado, que es el creador del plan concertado, es el 3% del gasto. Las comunidades autónomas ponen el 34%, que es en la parte del pastel azulito. Perdón. Aquí. El 3% del gasto lo pone hoy el Estado, que son 30 millones, o 27 y pico. Las comunidades autónomas ponen el 34% y las corporaciones locales, que son las que menos dinero tienen, ponen el 63%. Esto es intolerable. El pacto originario se ha mantenido históricamente hasta la crisis y era del 33%. Cada parte tenía que aportar un tercio. Son 3 partes. Esto ha sido terrorífico. Con esto se estaba financiando, 6 millones casi de personas. Antes de la crisis eran 8 millones de personas atendidas en los ayuntamientos. Había el 97% de todos los ayuntamientos de España estaban en esta red. Había 62.000 profesionales técnicos profesionales, el 90% eran trabajadores sociales que estaban en esta red. Ya han caído un montón.
y había cerca de 1.000 millones de euros. Esto ha sido, ahora vemos ahora la página esta y aquí se ve la calidad, ¿no? Bueno, pues no me extiendo mucho más. Hay que recuperar lo perdido en los recortes sociales, es un reto principal y fundamental, y hay que consolidar el sistema. ¿Cómo? Pues al menos con unas mínimas estrategias claras. Una vez recuperada la financiación para devolver esos 56.000 puestos de trabajo que el sistema ha perdido, más la red municipal en toda su cobertura, etc., hay que poner en marcha el cambio de la ley de régimen local, que quitó las competencias de mínimos obligatorias a todos los ayuntamientos y que las financiaba el Ministerio de Administraciones Públicas junto con el Ministerio de Trabajo, y luego a la vez las comunidades autónomas con el plan concertado. Pues todo esto era una obligación legal, ha desaparecido como tal y por eso se han ensañado los recortes en el plan concertado. Esto ha sido tremendo. Esto hay que recuperarlo, hay que actualizar los costes de universalidad de la red, porque a los equipamientos iniciales que eran a los centros de servicios sociales, albergues y campos de acogida, en el 94 se metieron todos el listado de equipamientos que os he señalado antes, que amplían toda la red y que son municipales también. Hay que hacer un pacto local para diseñar el mapa y integrar este mapa. Hay que hacer la ley del Estado, y la gente dice, no, pero ¿cómo se va a hacer una ley del Estado si no hay? No es verdad, o sea, pues esto tendría, hasta que no pase, se haga la reforma de la Constitución y pasen los servicios sociales a derechos fundamentales, no se puede. Hay 3 artículos en la Constitución. El artículo primero, además esto es definición de los constitucionalistas, que como han tenido que responder a tantos recursos de las comunidades autónomas, ya nos dijeron, mire ustedes, hagan un pacto con las comunidades autónomas porque el artículo de la dignidad humana es un artículo de la parte de los derechos fundamentales de la Constitución. Si no hay cobertura en necesidades sociales básicas, no puede haber cobertura de dignidad humana. Por tanto, déjense de defender el fuero, es decir, las competencias, y protejan el huevo, que es la dignidad humana. Porque si no, aquí no va a haber nada, ni fuero ni huevo. Y desde luego la paz social no es sostenible cuando millones de personas no pueden vivir con la más mínima dignidad. Entonces, de acuerdo al Tribunal Constitucional, comunicamos a todas las comunidades autónomas desde el Ministerio de Trabajo, pues miren ustedes, si se avienen a un pacto, hacemos un pacto. Y si no se avienen a un pacto, ha dicho el Tribunal Constitucional que el Estado está totalmente facultado para hacer la ley estatal. No hubo ni una comunidad autónoma que se resistió. O sea, todos dijeron, vamos al pacto, porque después nos meten una ley estatal que nos quitan hasta las 4 competencias que podríamos preservar. Nada de intención de quitar ninguna competencia, porque nuestra filosofía estaba sentada en el principio de proximidad, con lo cual, ¿cómo se va a destruir eso? Si se quita eso, no hay garantía de poder intervenir desde el trabajo social y desde ninguna de las profesiones sociales. Bueno, pues en el momento actual lo que está ocurriendo es que los derechos reconocidos incluso en leyes estatales como la ley de dependencia están siendo eliminados por criterios administrativos, es decir, que tú como profesional haces el dictamen de la situación de dependencia, haces el plan de intervención para la atención de la dependencia, lo llevas a la intervención para que fije la apertura del gasto y dice, pues me tiene que firmar el concejal porque yo creo que si no está empadronado esto no se puede hacer. Y el concejal dice, pues no está empadronado. Por un criterio administrativo se ha anulado el criterio básico de reconocimiento de la situación de necesidad que corresponde hacer a un profesional del trabajo social y no a un interventor. Imagináis que vaya el médico, mande una intervención quirúrgica y diga a un interventor que controla las cuentas, pues no podemos hacer la intervención. ¿Por qué? Pues porque no está empadronado en Galicia, en uno de los ayuntamientos de Galicia, ¿vale? Bueno, pero las personas además en situación de dependencia pueden ser personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, que están hoy viviendo con un hijo en Euskadi, con otro hijo o hija en Madrid y con otro hijo o hija en Andalucía, porque una de las cosas a las que todo ciudadano tiene derecho es a la libre movilidad de residencia en toda España y además en Europa. O sea, entonces, efectivamente, esto es kafkiano, no tiene ni pie ni cabeza. Y
yo animo a que se presenten recursos de inconstitucionalidad porque se ganaría. O sea, no tiene sentido esto. No pueden haberse construido leyes autonómicas para destruir derechos de ciudadanía española. Esto es absurdo. Lo que pasa es que no vamos a abrir una batalla, vamos a defender la ley estatal y en la ley estatal se eliminará el requisito del empadronamiento, porque un español cualquiera, diga donde diga, en toda España, tiene derecho a las leyes que le protegen sus derechos en España. Por tanto, no puede haber nadie que le prive de derechos subjetivos, que son, como bien insisto, derechos de la persona y no derechos de las administraciones. Ni el Estado se lo puede quitar, solamente se lo podría quitar el Parlamento español. O sea, que daros cuenta que es quien se lo reconoció. Así que en estas estamos, y es otro de los atropellos terribles que han tenido los derechos sociales en materia de servicios sociales, porque mucha gente sigue pensando que esto es la antigua beneficencia, que esto es la ayuda, que esto no es derecho, que esto es el que vamos a proteger porque es nuestro, pero que no sea nuestro, no tenemos por qué protegerlo, esto, y que es nuestro, que no es nuestro, no estamos colando, que somos todos, que vamos y venimos por todo España. O sea, esto es una cosa. Bueno, pues no insisto más ahí, pero en la reforma que haya que hacer en la ley estatal hay que garantizar esta cuestión. Llevamos una hora de intervención. Voy rápidamente. La financiación igualmente hay que arreglarla y mucha gente tiene un tabú que dice mientras no se cambie la Constitución y pase esto a derechos fundamentales no se puede hacer nada. Quiero que sepáis que la sanidad no es un derecho fundamental y hay ley estatal, que la seguridad social no es un derecho fundamental y hay leyes estatales actualizadas desde 1908, tenía que saber que soy de la primera promoción de asistentes sociales de la seguridad social. Desde 1908 se han hecho muchas leyes, nunca ha habido derechos fundamentales ni a la sanidad. Son derechos regulados por los principios de la política social. Cambian los gobiernos y viene otro y dice yo tengo otros principios y te quita los derechos que te dio el anterior y así sucesivamente. Bueno, pues cierro con esto. Aunque no esté la reforma constitucional, que requiere 3/5 de la Cámara, debe de haber una ley estatal como la tienen los otros pilares del Estado de Bienestar. No hay la mínima reserva ni la mínima contradicción contra ni la Constitución ni con los constitucionalistas que ya han decidido cómo abonar esto. Por tanto, las pegas serán de que no se quiere poner el dinero que esto necesita, que es mucho, para dar esta cobertura de derechos. Y aquí quedamos porque, como siempre, reitero, todas las conquistas que se han hecho en este campo han nacido de una lucha enorme del trabajo social y de sus organizaciones profesionales. Este es un patrimonio que tiene y cultiva la profesión y cultivarán los siguientes profesionales que salgan de las universidades, como lo hemos hecho todos los demás. Por tanto, yo tengo una gran confianza, la sociedad ha mejorado mucho en su concepción de identidad y de derechos sociales y creo que estamos en una gran oportunidad para conseguir este gran objetivo histórico que tiene estos retos. Gracias.